Universidad Yacambú, Vicerrectora de Investigación y Posgrado, Instituto de Investigación y Posgrado, Maestría en Gerencia de Desarrollo Sustentable, Liliana Molleja y Carles Araujo presentan Teoría sobre el anteproyecto de investigación cualitativa, bajo la supervisión de la profesora Mercedes Torres. El momento 1 presenta la situación del objeto de estudio. Descripción de la estructura del objeto de estudio en la realidad que lo rodea. Para llevar a cabo la estructura del objeto, se debe conocer qué pasa, por qué estará pasando, cuál es el diagnóstico, qué puede pasar si continúa así, qué se puede hacer para evitar que pase. El criterio, según Hernández, plantea, el objeto de estudio debe expresar una relación entre dos o más variables. El objeto de estudio debe estar formulado claramente y sin ambigüedades. Y finalmente, el planteamiento implica la posibilidad de prueba empírica. Para estructurar el objeto de estudio en la realidad que lo rodea, se debe responder las siguientes interrogantes. ¿Cuáles son los elementos del objeto de estudio, datos, situaciones, conceptos relacionados con el mismo? ¿Cuál es la situación actual? ¿Cuál es la relevancia del objeto de estudio? ¿Y cuáles son los hechos anteriores que guardan relación con el objeto de estudio? Una vez recopilada la información de las preguntas antes planteadas, se debe seguir 4 pasos. Paso 1. Reflexión y planificación de la información suministrada. Dentro de allí se debe seleccionar la pregunta de investigación. Se selecciona el sitio y la estrategia de recogida de datos y de validación, que también llamamos triangulación. Refinamiento de la pregunta de investigación. Luego, en el paso 2, fase de datos de entrada, se considera decisiones del muestreo, tipos de participantes, tipo de muestreo más adecuado al objeto de investigación. En el paso 3, recogida y análisis, se recogen los datos de análisis, decisión sobre el procedimiento para asegurar la validez del estudio y finalmente se entra a la fase de retirada y escritura del informe, que es el último paso. El investigador pierde la sensibilidad y la objetividad en la redacción de este informe. Escenario del sujeto de estudio dentro de la realidad del objeto de estudio. Para lograr determinar el escenario del sujeto, se debe reducir el objeto de estudio a términos concretos, explícitos, claros y precisos. Pero para ello se debe responder la siguiente interrogante. ¿Cuáles son las preguntas de investigación que deben ser respondidas? ¿Cuál será el objeto de estudio que debe ser investigado? Y finalmente, ¿cuál es el objeto de estudio a resolver? Por otra parte, no debe existir las siguientes condiciones para determinar el escenario del sujeto de estudio. Por ejemplo, carecer de expresiones que implican juicio de valor, si está bueno, malo, mejor, entre otros. No originar respuestas tales como sí o no. Debe estar delimitada en cuanto a tiempo, espacio y población. Para conocer la relación ontológica entre el investigador y el sujeto por conocer, Sardin indica que la dimensión ontológica debe responder a la siguiente interrogante. ¿Es la realidad social algo externo a los individuos, que se impone desde afuera, o es algo creado desde el punto de vista particular? ¿Es la realidad social de naturaleza objetiva o resultado de un conocimiento individual? La realidad se construye para un contexto local específico. Por otra parte, Martínez destaca que toda investigación debe dejar en claro cuál es su fundamento ontológico y proporcionar un marco referencial a la investigación propuesta. Partiendo de allí, la dimensión ontológica se refiere a la naturaleza de los fenómenos sociales y la comprensión de los mismos para abordar su saber ser. Este saber desde el relativismo, al considerar que no existen verdades absolutas o universalmente válidas. La verdad depende de varios factores, como lo cultural, las vivencias, psicológico, cognitivo y físico. ¿Por qué el investigador debe plantearse las interrogantes de investigación y su relación con las intencionalidades o propósitos?
Objetivos de la investigación. Para Ramírez, los objetivos de investigación son metas que se traza el investigador en relación con los aspectos que se desea indagar y conocer. Estos expresan un resultado o producto de la labor investigativa. Para ello, se tiene que conocer qué es lo que busco conocer, a dónde quiero llegar, qué quiero hacer en esta investigación, por qué la investigación debe justificarse y en cuáles dimensiones. La justificación establece las razones que hacen importante y relevante lo que se está investigando. Para ello, se debe preguntar por qué se ha planteado esa investigación, por qué vale la pena investigarlo, qué beneficios se obtendrá con la investigación y por qué la investigación es sustantiva y real. Por otra parte, entre sus dimensiones se encuentra la convivencia. ¿Qué tan conveniente es la investigación? ¿Para qué sirve? Relevancia social. ¿Cuál es la relevancia para la sociedad? ¿Quiénes se beneficiarán con los resultados de la investigación? Implicaciones prácticas. ¿Ayudará a resolver algún problema práctico? Valor teórico. ¿Puede surgir ideas, recomendaciones o hipótesis a futuros estudios? Utilidad metodológica. ¿Puede ayudar a crear un nuevo instrumento para la recolección o análisis de datos? Momento 2. Referentes teóricos. ¿Cuáles elementos deben describirse en los antecedentes de investigación y la importancia de la relación con el trabajo de investigación en cuestión? Según Arias, se refiere a las investigaciones realizadas anteriormente que agrupan alguna vinculación con el problema de estudio y permite precisar y delimitar el objeto de estudio y por consiguiente los propósitos de investigación. Por otra parte, todos los antecedentes deben tener. Presentar un párrafo de inicio de todos los antecedentes señalando la relación de estos con la investigación y la utilidad o aporte. Presentar los antecedentes en orden cronológico y vigentes. Precisar los siguientes datos: autor, fecha, título, objetivos, metodología y conclusiones. Por último, se debe presentar un párrafo de cierre al final de todos los antecedentes o después de cada uno, señalando la relación de estos con la investigación y la utilidad del aporte. ¿De dónde salen las categorías que debemos desarrollar en las bases teóricas y por qué escoger un referente teórico para el desarrollo del trabajo? Se puede considerar que en todo anteproyecto las bases teóricas es el corazón, pero para Arias es un conjunto de conceptos y proposiciones que constituyen un punto de vista o enfoque determinado, dirigido a explicar el fenómeno o problema planteado. Esta sección puede dividirse en función de los tópicos que integran la temática tratada o de las variables que serán analizadas. Para Brito, las bases teóricas incluyen las bases filosóficas, legales, sociológicas, entre otras, que sirven de fundamento para realizar la investigación. Por otra parte, Tapia plantea que las bases teóricas están constituidas por dos pasos esenciales: revisión de la literatura y construcción del marco teórico. La revisión de la literatura se obtiene primero con la detención de la literatura, que se puede encontrar dos tipos básicos, como la fuente primaria, que proporciona libros, tesis, publicaciones, periódicos, entre otros, y la fuente secundaria, que proporciona datos como de dónde puede encontrar la fuente primaria: anuarios, catálogos, directorios. Obtención de la literatura, que esta es la etapa donde se puede tener acceso a la bibliografía encontrada en el punto anterior. La consulta de la literatura, que es allí donde se toma la decisión de la utilidad de la literatura encontrada. Finalmente, la extracción y recopilación de la información. En esta etapa se pueden emplear fichas bibliográficas, como una idea, cifras, resumen, entre otros. Finalmente, la construcción del marco teórico es donde se integra con la teoría, estudios y antecedentes en general, que tengan relación con el problema a investigar. Para elaborarlo se hace impredecible realizar una revisión de la literatura
e introducir al lector en el mundo científico, primero a través de los conceptos teóricos y sus elementos o hechos científicos y teóricos. Partes o elementos que conforman el marco referencial teórico. 1. Antecedentes de la investigación. 2. Bases teóricas. 3. Contexto jurídico. 4. Sistema conceptual básico. 5. Sistema de hipótesis. 6. Sistema de variables. En el marco del tema debe tener un referente jurídico, ya que es el basamento legal que sustenta la investigación. No necesariamente todos los trabajos poseen bases legales. Ayuda a explicar el objeto de estudio. Sirve para ilustrar trámites o permisos a diligenciar para poder desarrollar la investigación. Hay que citar leyes, decretos, normas, acuerdos nacionales o internacionales relacionando los artículos mencionados con su tema objeto de estudio. La normativa citada se hará siguiendo el orden jerárquico de la pirámide de Kelsen. En la naturaleza de la investigación, según el método Taylor y Vaughan, 1. Es inductiva. 2. El investigador ve el escenario desde una perspectiva holística. Las personas, los escenarios o los grupos no son reducidos a variables, sino contemplados íntegramente. 3. Suspende o aparta sus propias creencias, perspectivas y predisposiciones. 4. Los investigadores cualitativos son sensibles a los efectos que ellos mismos producen sobre las personas que son objetos del estudio, tratando de comprender a las personas dentro del marco de referencia de ellas mismas. 5. Ponen énfasis en demostrar la validez de sus investigaciones. 6. Los métodos cualitativos son humanísticos. En el naturaleza de la investigación, según el método Miles y Huberman, 1. Intenso contacto en el campo o situación de vida diaria de los sujetos, grupos, organizaciones. 2. Visión holística del contexto por parte del investigador, intentando captar mediante datos las percepciones de los actores desde adentro. 3. Se pretende explicar las formas en las que las personas en situaciones particulares comprenden, narran, actúan y manejan situaciones cotidianas. 4. Son posibles muchas interpretaciones sobre esos materiales. 5. Se utiliza relativamente pocos instrumentos estandarizados. 6. El investigador es el principal instrumento de medida. La naturaleza de la investigación según el método Stake. 1. Plano holístico contextualizado, orientado al caso limitado. 2. Plano empírico, orientado al trabajo de campo. Énfasis de lo observable, incluyendo las observaciones de los participantes. 3. Plano interpretativo, se basa en la intuición. El investigador y los investigados están sometidos a la interacción. 4. Plano empático. Se atiende a los agentes de forma intencionada, aunque planificado, el diseño es emergente, sensible a las circunstancias. Método escogido Miles y Huberman. Un ejemplo es que se necesita de 2 a 5 veces más tiempo para procesar y ordenar los datos que el tiempo necesario para recolectarlos. Los sujetos de estudio. Es el individuo que asume el papel de investigador, que se adentra en el conocimiento, comprensión y estudio de los objetos, fenómenos y procesos de la naturaleza y de la sociedad. Es el hombre que, condicionado social e históricamente, interroga por la ley que rige un fenómeno, por las causas que lo determinan y por las posibilidades de aplicación de sus propiedades. El sujeto no solo conoce y utiliza los objetos, sino que además los transforma. Tal transformación es consciente y se traza unos fines y unos objetivos que ningún otro ser de la naturaleza puede lograr. El adoptar el papel de sujeto es la condición para dominar y llegar a conocer efectivamente el objeto. La situación contraria impide el conocimiento por cuanto se es objeto en su condición de sujeto. El investigador es una expresión social, es decir, expresa las condiciones de conocimiento y las necesidades de la sociedad que lo produce, pero si ello es claro, también lo es el hecho de que el sujeto de investigación, además de
de recibir impresiones, elaborarlas e interrelacionarlas, es capaz de crear imágenes, juicios y conceptos, es quien logra estructurar modelos y símbolos como instrumentos de expresión de una realidad. En suma, el objeto es un ser activo, creador, que desborda los límites de los sentidos en la infinita riqueza de la imaginación. Las técnicas de investigación que puede utilizar el investigador para levantar la información de los sujetos de estudio son: observación. Es el procedimiento empírico por excelencia el más antiguo. Consiste básicamente en utilizar los sentidos para observar los hechos, realidades sociales y a las personas en su contexto cotidiano. Encuesta. Permite obtener información de los sujetos de estudio proporcionada por ellos mismos sobre opiniones, actitudes o sugerencias. Las encuestas, por lo general, se centran en la gente, los hechos vitales de la gente, sus creencias, opiniones, motivaciones y conductas. Entrevista. La entrevista consiste en una conversación entre dos o más personas sobre un tema determinado de acuerdo a ciertos esquemas o pautas determinadas. El proceso de categorización en el trabajo de investigación cualitativo. Entre las tareas de reducción de datos cualitativos, posiblemente las más representativas sean la categorización y la codificación. Incluso se han considerado que el análisis de datos cualitativos se caracteriza precisamente por apoyarse en este tipo de tareas. Las categorías son las clasificaciones más básicas de conceptualización y se refieren a las clases de objetos de los que pueden decirse algo específicamente. En la metodología cualitativa, los datos recogidos necesitan ser traducidos en categorías con el fin de poder realizar comparaciones y posibles contrastes, de manera que se pueda organizar los datos y presentar la información siguiendo algún tipo de patrón o regularidad emergente. La categorización facilita la clasificación de los datos registrados, propiciando una importante simplificación. Esta consiste en la segmentación de elementos singulares o unidades que resultan relevantes y significativas. La categorización se realiza por unidades de registro, estableciendo una unidad de sentido en un texto registrado por algún medio, por lo tanto es textual y a la vez conceptual. Por contraposición, la codificación se realiza asignando unidades de numeración a los datos recogidos, por lo que es numérica o simbólica y por consiguiente manipulable según reglas matemáticas y estadísticas. En la conciencia o percepción ordinaria, la percepción envuelve actos de categorización. En tanto maduramos, obtenemos un sentido más consciente de la masa de información que llega hasta nuestro sentido. Desarrollamos sistemas estereotipados para ordenar las sensaciones o información que entra. El conjunto de categorías que desarrollamos es limitado, lo que llega a nuestra mente por medio de nuestras percepciones. Las categorizaciones pueden hacerse, en el primer caso, antes, consiste en establecer un conjunto de categorías a partir de las teorías que estudian ese fenómeno o hecho. En el segundo caso, después. También si se han hecho entrevistas, como si solo hay observación en terreno, se establecen categorías de análisis después de haber hecho las entrevistas o observaciones a partir de lo que la gente dice o hace. Instrumentos cualitativos de recolección de información. Observación. 1. Determinar el objeto, situación o caso, lo que se va a observar. 2. Determinar los objetivos de la observación, para qué se va a observar. 3. Determinar el modo de cómo se va a registrar los datos. 4. Observar cuidadosamente y críticamente. 5. Registrar los datos observados. 6. Analizar e interpretar los datos. 7. Elaborar las conclusiones. Y 8. Elaborar el informe de observación. En las encuestas. 1. ¿Qué es lo que se quiere lograr? 2. ¿Para quién va dirigido? Empleados, clientes, amigos, entre otros. 3. Edad. 4. Nivel socioeconómico. 5. Sexo. 6. Número de preguntas. Mínimo son 6. Hoy en día utilizan desde 10 a 90. Es recomendable utilizar el doble de preguntas necesarias. Y 7. ¿Dónde las voy a hacer? En la entrevista, el entrevistador debe preparar un guión y planificar cómo hará la entrevista, dependiendo de 3 factores: la longitud, la naturaleza de las preguntas y la naturaleza de la investigación. Este debe pasar por la siguiente fase. Fase 1, introductoria. Tiene por finalidad facilitar información al entrevistado del objetivo de la entrevista para que colabore y proporcione toda la información necesaria. Dura entre 10 y 20 minutos.
Fase 2, desarrollo. Es la fase en la que el entrevistador comienza a hacer preguntas de acuerdo con los objetivos de la investigación y se solicita al entrevistado que dé respuestas largas. Dura entre 20 y 40 minutos. Fase 3, final y cierre. En esta fase se recoge información de gran calidad cualitativa, pues las preguntas suelen ser más abiertas y abstractas para ofrecer al entrevistado la posibilidad de hablar de lo que considere más importante. Dura entre 20 a 40 minutos. La credibilidad y confiabilidad. La credibilidad es la acepción paralela al de validez interna, en el sentido de que el isomorfismo entre los hallazgos y la realidad es reemplazado por la similitud entre las realidades construidas por los participantes en el proceso y las reconstrucciones del evaluador atribuidas a ello. La confiabilidad depende de procedimientos de observación para describir detalladamente lo que está ocurriendo en un contexto determinado, tomando en cuenta para ello el tiempo, lugar y contexto objeto de investigación o evaluación, para poder así intercambiar juicios con otros observadores, sean estos investigadores o evaluadores. La confiabilidad interna, este tipo de confiabilidad se evidencia cuando hay varios investigadores estudiando la misma situación, concuerdan en sus conclusiones. El nivel de consenso entre diferentes observadores de la misma realidad eleva la credibilidad que merecen las estructuras significativas descubiertas en un determinado ambiente. Asimismo destacan: 1. Usar categorías descriptivas de bajo nivel de inferencia, es decir, las más concretas y precisas posibles. Emplear varios investigadores u observadores debido a que ello garantiza un mejor equilibrio de las observaciones. 3. Pedir la colaboración de los sujetos informantes para confirmar la objetividad de las notas o apuntes de campo. 4. Utilizar todos los medios técnicos disponibles en la actualidad para conservar en vivo la realidad presenciada. La confiabilidad externa se logra cuando, al replicar un estudio, diferentes investigadores llevan a los mismos resultados. Los autores considerarán que el evaluador puede aumentar esta confiabilidad siempre y cuando recurra a estrategias como las siguientes. 1. Precisar el nivel de participación y la posición asumida por el investigador o evaluador en el grupo estudiado. 2. Identificar claramente los informantes. 3. Especificar el contexto físico, social o interpersonal en los que se recogen los datos. 4. Precisar los métodos de recolección de la información y de su análisis de tal manera que otros investigadores puedan servirse del reporte original como un manual de operación para repetir el estudio.